Hola, soy Juan Herrera, el abogado del pueblo. Hoy quiero contarte algo que me parte el alma cada vez que lo veo en mi despacho. Hace apenas 2 semanas, una señora llamada Carmen de 67 años vino a verme llorando desconsoladamente. Me dijo: «Don Juan, perdí la casa donde nací, donde crecieron mis hijos, donde murió mi marido, todo por un papel que firmé sin entender qué significaba realmente». Esta mujer, después de 40 años pagando religiosamente una hipoteca, se quedó literalmente en la calle porque no tuvo un buen abogado cuando murió su esposo hace 3 años. Y créeme, no es la primera vez que veo esto en mis 25 años de profesión. He visto hermanos que se odian de por vida porque uno se quedó con todo el patrimonio familiar y el otro con absolutamente nada. He visto viudas que después de 50 años de matrimonio feliz, tienen que mendigar un techo a sus propios hijos porque perdieron todos sus derechos. He visto patrimonio de generaciones enteras, casas centenarias, terrenos heredados, negocios prósperos que costaron sangre, sudor y lágrimas construir durante décadas, desaparecer como humo en cuestión de meses por un simple error legal que nadie vio venir. Pero lo más doloroso de todo esto es que en el 90% de los casos que llegan a mi despacho, estas tragedias familiares se podían haber evitado completamente. Sí, has oído bien. Se podían haber evitado si estas personas hubieran conocido sus derechos básicos y hubieran actuado a tiempo con la asesoría legal adecuada. ¿Y si esto te pasara a ti mañana mismo? ¿Y si todo lo que has construido durante toda tu vida, todo ese patrimonio que quieres dejar como legado a tus hijos y nietos, se esfumara de la noche a la mañana por no saber defenderte legalmente cuando más lo necesitas? Porque te voy a decir una verdad que duele pero que necesitas escuchar. En España, cada día que pasa, familias enteras pierden su herencia completa por errores legales que se podían evitar perfectamente con el conocimiento adecuado. Carmen, por ejemplo, firmó una renuncia de herencia pensando que era un trámite normal después de la muerte de su marido. Nadie le explicó que con esa firma estaba renunciando no solo a las deudas, sino también a todos los bienes, incluyendo la casa familiar que habían pagado juntos durante 4 décadas. Cuando se dio cuenta del error, ya era demasiado tarde. La casa se vendió para pagar supuestas deudas que ni siquiera existían, y ella se quedó sin nada. Pero esto es solo la punta del iceberg. Te voy a contar casos aún más dramáticos que he vivido en primera persona, como el de Luis, un albañil de 58 años que perdió el negocio familiar que había construido su padre porque no sabía que tenía derecho a reclamar su legítima. O como el de Pilar, que descubrió demasiado tarde que su hermano había manipulado el testamento de su madre enferma usando poderes notariales fraudulentos. Y aquí viene lo que más me indigna como abogado. En muchos casos, estos desastres familiares no ocurren por mala suerte o porque las leyes sean injustas. Ocurren porque hay gente sin escrúpulos que se aprovecha de la ignorancia legal de las familias en los momentos más vulnerables de su vida. Abogados mediocres que cobran por no hacer nada, familiares codiciosos que manipulan testamentos, notarios que no explican las consecuencias de lo que se está firmando. Recuerdo el caso de Dolores, una mujer de 72 años viuda desde hace 5 años. Su hijo mayor la convenció de que le diera un poder general para ayudarla con los papeleos. Ese poder general le sirvió para vender la casa familiar, vaciar las cuentas bancarias y dejar a su propia madre viviendo de una pensión miserable en un piso de alquiler. Cuando Dolores vino a mi despacho, me preguntó con lágrimas en los ojos: ¿es esto legal? ¿Mi propio hijo puede hacerme esto? Y la respuesta es que sí, porque ella firmó ese poder sin entender las consecuencias. O el caso de Antonio, un taxista que trabajó 35 años para comprar un pequeño apartamento en Madrid. Cuando murió su esposa, sus cuñados aparecieron con un testamento que supuestamente ella había hecho en secreto, dejándoles a ellos la mitad de la propiedad. Antonio no sabía que como cónyuge supérstite tenía derechos que nadie podía quitarle, independientemente de lo que dijera ese testamento. Perdió su casa y tuvo que volver a alquilar a los 68 años. ¿Sabes cuál es el denominador común en todos estos casos? La falta de información legal básica en el momento crucial. Todos estos desastres se podían haber evitado si estas personas hubieran conocido sus derechos fundamentales y hubieran sabido cuándo y cómo ejercerlos. Hoy te voy a explicar exactamente
cómo proteger la herencia de tu familia usando leyes específicas que existen en nuestro sistema legal, pero que casi nadie conoce. Te voy a enseñar los artículos exactos del Código Civil Español que pueden salvar el patrimonio de toda tu vida, y te voy a contar paso a paso qué hacer para que nunca, jamás en la vida, te pase lo que les pasó a Carmen, Luis, Pilar, Dolores, Antonio y tantas otras familias que confiaron en las personas equivocadas. Porque la realidad es que no basta con trabajar duro y ahorrar toda la vida. Si no conoces tus derechos hereditarios, si no sabes cómo funciona realmente el sistema legal español, puedes perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Y lo peor de todo es que cuando te das cuenta del error, generalmente ya es demasiado tarde para solucionarlo. Comenta sí, si tú también tienes miedo de que tu familia pierda lo que tanto te costó conseguir durante toda una vida de sacrificios. Quiero saber cuántos estamos en esto, porque esta situación nos puede pasar a cualquiera de nosotros, sin excepción alguna. Pero déjame contarte exactamente cómo empiezan estos desastres hereditarios, porque siempre siguen el mismo patrón devastador. Todo comienza con una frase aparentemente inocente: no te preocupes, yo me encargo de todo. Y ahí es donde las familias empiezan a perder su patrimonio sin darse cuenta. Carmen me contó que cuando murió su marido se sentía perdida, abrumada por el dolor y por todos los trámites burocráticos que tenía que hacer. Su cuñado, que supuestamente tenía contactos en una gestoría, le dijo: Carmen, tú no te preocupes por nada. Nosotros nos encargamos de todos los papeles. Solo tienes que firmar donde te digamos. Y ella, confiando en la familia de su difunto esposo, firmó todo lo que le pusieron delante sin leer una sola línea. Este es el primer error mortal: confiar ciegamente en otras personas para manejar tu patrimonio, especialmente cuando estás en estado de shock emocional, porque en esos momentos de vulnerabilidad, tu capacidad de análisis está completamente nublada, y hay personas que se aprovechan precisamente de esa debilidad. Lo que Carmen no sabía es que estaba firmando una renuncia pura y simple de herencia, que es irreversible según el artículo 997 del Código Civil. Una vez que firmas esa renuncia, pierdes todos los derechos sobre la herencia para siempre. No hay vuelta atrás. Pero nadie le explicó que existía otra opción: la aceptación a beneficio de inventario, que le hubiera permitido quedarse con los bienes y rechazar solo las deudas. El caso de Luis es aún más doloroso. Cuando murió su padre, que tenía una pequeña empresa de construcción, Luis ni siquiera sabía que tenía derecho a reclamar nada. Su hermano mayor, que había estudiado un poco de derecho, le dijo: Luis, papá me dejó la empresa a mí porque yo era quien la manejaba. Tú tienes tu trabajo de albañil, no necesitas nada más. Y Luis, que siempre había sido el hermano bueno y confiado, aceptó esa explicación sin cuestionar nada. Lo que Luis no sabía es que según la ley española, independientemente de lo que diga el testamento, él tenía derecho a la legítima, que es una parte de la herencia que la ley reserva obligatoriamente para los hijos. En España, la legítima de los descendientes es 2/3 del caudal hereditario. Su hermano solo podía disponer libremente de 1/3 de la herencia. Los otros 2/3 le pertenecían por derecho a Luis, quisiera su padre o no. Aquí viene el segundo error mortal: asumir que porque alguien sabe más o estudió algo, esa persona está actuando en tu beneficio. La realidad es que muchas veces, las personas que aparentan ayudarte son precisamente las que más se benefician de tu ignorancia. Pero la historia de Luis empeora. Su hermano le hizo firmar un documento que supuestamente era para regularizar la empresa ante Hacienda. En realidad, era una renuncia a sus derechos hereditarios. Cuando Luis se dio cuenta de lo que había pasado, ya habían transcurrido más de 6 meses desde la muerte de su padre, y según el artículo 1004 del Código Civil, había perdido su derecho a impugnar el testamento por vicios en el consentimiento. Dolores cayó en la trampa más común de todas: el poder general mal entendido. Su hijo le explicó que era solo para que yo pueda ayudarte con los bancos y los papeleos, mamá. Tú ya estás mayor y estos trámites son muy complicados. Lo que no le dijo es que un poder general le daba derecho legal a vender, hipotecar, regalar o hacer lo que quisiera con todos los bienes de su madre como si fuera el dueño. Y aquí está el tercer error devastador:
Firmar documentos legales sin entender completamente qué poderes estás otorgando y qué consecuencias pueden tener. Un poder notarial puede ser una herramienta útil, pero también puede ser el arma que destruya tu patrimonio si cae en las manos equivocadas. Lo más dramático del caso de Dolores es que su hijo usó ese poder para hacer una donación de todos los bienes a su propio nombre. Y según la ley española, las donaciones son muy difíciles de revocar. Dolores podría haber revocado el poder en cualquier momento, pero una vez hecha la donación, recuperar los bienes se convierte en una batalla legal casi imposible. Antonio vivió la pesadilla del testamento falso. Después de 30 años de matrimonio, él creía conocer perfectamente a su esposa. Jamás imaginó que sus cuñados habían estado presionándola durante meses para que cambiara su testamento mientras estaba enferma y medicada. Cuando aparecieron con ese documento después del funeral, Antonio no sabía qué hacer. Su primer instinto fue aceptar lo que decía el papel porque, si está firmado por un notario, debe ser legal. Este es el cuarto error fatal: asumir que todo lo que está notarizado o tiene apariencia legal es automáticamente válido e incuestionable. La realidad es que los testamentos se pueden impugnar, los poderes se pueden revocar, y muchos documentos aparentemente legales están viciados de nulidad. Lo que Antonio no sabía es que como cónyuge viudo tenía derecho a la legítima vidual, que en España representa 1/3 de la herencia en usufructo. Esto significa que independientemente de lo que dijera ese testamento, él tenía derecho a seguir viviendo en la casa conyugal y a recibir los frutos de 1/3 de todos los bienes hasta su muerte. Pero el error más grande de todos, el que conecta todos estos casos, es pensar que estas cosas no me van a pasar a mí. Carmen pensaba que su familia política la protegería. Luis creía que su hermano nunca lo engañaría. Dolores estaba segura de que su hijo velaría por sus intereses. Antonio confiaba en que 30 años de matrimonio eran suficiente garantía, y todos se equivocaron, porque cuando hay dinero, propiedades y herencias de por medio, hasta las personas más cercanas pueden transformarse en enemigos sin escrúpulos. Y si tú no sabes defenderte legalmente, serás una víctima fácil. Lo más terrible de todo esto es que mientras estas familias perdían su patrimonio, había abogados cobrando honorarios por no hacer absolutamente nada para proteger sus derechos. Había notarios que se limitaban a legalizar documentos sin explicar las consecuencias. Había gestores que se aprovechaban de la confianza ciega de sus clientes. La realidad es que el sistema legal funciona, pero solo si sabes cómo usarlo. Y la mayoría de las personas no lo saben hasta que es demasiado tarde. Eso que parecía ayuda familiar, eso que parecía protección legal, eso que parecía la solución más sencilla, fue exactamente lo que arruinó sus vidas para siempre. Pero ahora voy a explicarte exactamente qué leyes podían haber salvado a estas familias y cómo tú puedes usarlas para proteger tu patrimonio desde hoy mismo, porque la diferencia entre perder tu herencia o conservarla está en conocer 3 artículos específicos del Código Civil Español que la mayoría de abogados ni siquiera mencionan a sus clientes. El primer escudo legal que Carmen debía haber conocido está en el artículo 1003 del Código Civil Español. Esta ley establece que cuando heredas, tienes 3 opciones, no una. Puedes aceptar pura y simplemente, puedes renunciar o puedes aceptar a beneficio de inventario. Esta tercera opción es la que nadie le explicó a Carmen y es la más poderosa de todas. ¿Qué significa aceptar a beneficio de inventario? Significa que heredas todos los bienes, pero solo respondes de las deudas hasta donde alcance el valor de lo heredado. Es decir, te quedas con la casa, los ahorros, las propiedades, pero si hay deudas, solo pagas con el dinero de la herencia, nunca con tu patrimonio personal. Es la protección perfecta contra las deudas ocultas. Si Carmen hubiera conocido esta opción, habría conservado su casa, porque cuando se hizo el inventario se descubrió que su marido no tenía las deudas que supuestamente existían. Todo había sido una mentira de la familia para quedarse con la propiedad. Pero con la aceptación a beneficio de inventario, Carmen se habría quedado con todo y no habría tenido que pagar un céntimo de deudas inexistentes. El segundo escudo legal que Luis necesitaba conocer está en el artículo 807 del Código Civil Español.
Esta ley establece que en España existe la legítima de los descendientes, que representa 2/3 de la herencia. Esto significa que aunque tu padre haga un testamento dejándole todo a uno de tus hermanos, la ley te protege garantizándote tu parte. ¿Cómo funciona exactamente? Simple. Del total de la herencia, 1/3 se llama tercio de libre disposición, y el padre puede dejárselo a quien quiera, pero los otros 2/3 están reservados por ley para los hijos a partes iguales. Nadie, ni siquiera el propio padre, puede privar a un hijo de esta legítima sin causa justificada muy grave. Si Luis hubiera sabido esto, habría reclamado su legítima inmediatamente. Su hermano habría tenido que darle la mitad del valor de la empresa o vender parte de los bienes para pagarle lo que le correspondía por ley. Pero como Luis no conocía sus derechos, perdió una fortuna que legalmente era suya. El tercer escudo legal que Dolores debía haber usado está en el artículo 1717 del Código Civil Español, que regula la revocación de poderes. Esta ley establece que cualquier poder notarial se puede revocar en cualquier momento, y que para que sea válido, el apoderado debe actuar siempre en beneficio del poderdante. Pero aquí viene lo importante. Según este artículo, si el apoderado usa el poder para beneficiarse a sí mismo en lugar de al poderdante, todas las operaciones que haya realizado son nulas de pleno derecho. Esto significa que Dolores podía haber recuperado todos sus bienes, demostrando que su hijo actuó en su propio beneficio y no en el de ella. Además, el artículo 1259 del Código Civil protege a las personas mayores, estableciendo que los contratos hechos bajo intimidación, violencia o dolo son completamente nulos. Si Dolores hubiera sabido esto, habría podido demostrar que las donaciones a su hijo se hicieron bajo presión emocional y chantaje afectivo, lo que las convertiría en nulas automáticamente. El cuarto escudo legal que Antonio necesitaba conocer es el artículo 834 del Código Civil Español, que establece los derechos del cónyuge viudo. Esta ley dice claramente que el cónyuge supérsite tiene derecho al usufructo del tercio destinado a mejoras si concurre con descendientes, o al usufructo de la mitad de la herencia si concurre con ascendientes. ¿Qué significa esto en palabras simples? Que independientemente de lo que diga cualquier testamento, Antonio tenía derecho legal a seguir viviendo en su casa y a administrar una parte de todos los bienes hasta su muerte. Nadie, ni siquiera los cuñados con testamento falso, podían quitarle ese derecho, pero además, Antonio podía haber impugnado ese testamento usando el artículo 663 del Código Civil, que establece que son nulos los testamentos hechos bajo violencia, dolo o fraude. Si su esposa estaba medicada y enferma cuando supuestamente firmó ese testamento, había base legal suficiente para anularlo completamente. La clave de todo esto está en el artículo 1005 del Código Civil Español, que establece que para reclamar estos derechos tienes un plazo máximo, pero ese plazo no empieza a contar desde la muerte, sino desde que te enteras de que tienes derechos vulnerados. Esto significa que incluso si han pasado meses o años, si puedes demostrar que no conocías tus derechos, aún puedes reclamar. ¿Y cómo se aplica esto prácticamente? Muy sencillo. En cuanto muere un familiar, antes de firmar cualquier papel, exiges que se haga un inventario completo de todos los bienes. Después pides asesoramiento legal independiente, no de la familia o conocidos. Y finalmente, si decides aceptar la herencia, siempre lo haces a beneficio de inventario para protegerte de deudas ocultas. Si alguien te presiona para firmar rápido o te dice que es solo un trámite, ahí tienes la primera señal de alarma. Las herencias no tienen prisa, y cualquiera que quiera apresurarte está ocultando algo. Si quieres más soluciones legales como estas, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende, y tu patrimonio se protege con conocimiento, no con buenas intenciones. Y ahora quiero que veas cómo cambió la vida de estas familias cuando finalmente conocieron y aplicaron estos derechos legales. Porque la transformación fue tan radical que no parecían las mismas personas que llegaron desesperadas a mi despacho. Carmen regresó a verme exactamente un año después de nuestra primera consulta, pero esta vez no venía llorando, venía sonriendo. Me dijo: «Don Juan, recuperé mi casa. ¿Cómo lo conseguimos?
Utilizamos el artículo 1005 del Código Civil para demostrar que su renuncia a la herencia había sido viciada por error y dolo. Probamos que los cuñados le ocultaron información vital y la presionaron para firmar sin explicarle sus opciones. El proceso no fue fácil. Tardamos 8 meses en recopilar todas las pruebas. Pero cuando el juez vio que Carmen había sido engañada deliberadamente, no solo anuló la renuncia, sino que ordenó que se le pagaran daños y perjuicios por el tiempo que estuvo sin su casa. Carmen no solo recuperó su hogar, sino que recibió una compensación económica que le permitió renovar completamente la vivienda donde había sido tan feliz. Ahora sé que tengo derechos, me decía Carmen, y sé cómo defenderlos. Mis nietos van a heredar esta casa, y nadie nunca más me va a engañar con papeles que no entiendo. Carmen se convirtió en una mujer empoderada legalmente, que conoce sus derechos y sabe exactamente cómo proteger su patrimonio. Luis también tuvo su final feliz, aunque fue el caso más complicado de todos. Cuando aplicamos el artículo 807 sobre la legítima de descendientes, su hermano se defendió argumentando que Luis había renunciado voluntariamente. Pero ahí fue donde usamos una estrategia legal brillante. Demostramos que la renuncia había sido obtenida mediante información falsa. Contratamos a un perito contable que valoró la empresa familiar. Resultó que el negocio valía 3 veces más de lo que el hermano había declarado. Esto nos permitió demostrar que había habido ocultación maliciosa de bienes, lo que automáticamente anulaba cualquier renuncia previa, según el artículo 1267 del Código Civil. El resultado fue espectacular. Luis no solo recuperó su parte de la legítima, sino que se convirtió en socio al 50% de una empresa próspera. Hoy, 4 años después, Luis maneja su propia constructora y me cuenta orgulloso que sus hijos van a heredar un negocio saneado y próspero. Don Juan, me dice, ahora entiendo que conocer mis derechos no era lujo, era supervivencia económica. La transformación de Dolores fue la más emotiva de todas. Cuando logramos revocar las donaciones fraudulentas usando el artículo 1717 y recuperamos todos sus bienes, Dolores no sabía si reír o llorar. Pero lo más importante no fue recuperar su patrimonio, sino recuperar su dignidad. Su hijo tuvo que devolver no solo la casa y los ahorros, sino que el juez le impuso una indemnización adicional por abuso de confianza. Dolores decidió usar parte de ese dinero para crear un testamento blindado, nombrando como albacea a un abogado de confianza y estableciendo disposiciones muy específicas para proteger su herencia de futuros intentos de manipulación. Ahora duermo tranquila, me cuenta Dolores, porque sé que cuando yo falte, mis nietos van a recibir exactamente lo que yo quiero dejarles, y nadie va a poder robarles ni un céntimo. Dolores pasó de ser una víctima indefensa a ser una mujer que controla completamente el destino de su patrimonio. Antonio consiguió no solo conservar su casa, sino algo mucho más valioso, la verdad sobre su matrimonio. Cuando impugnamos el testamento falso usando el artículo 663, salieron a la luz todos los chantajes y presiones que los cuñados habían ejercido sobre su esposa enferma. El juez no solo anuló el testamento fraudulento, sino que estableció que Antonio tenía derecho al usufructo vitalicio de todos los bienes matrimoniales, según el artículo 834. Pero lo más reconfortante para Antonio fue descubrir a través de testimonios médicos que su esposa había intentado resistirse a las presiones familiares hasta el final. Ahora sé que mi mujer me quería hasta el último día, me decía Antonio con lágrimas en los ojos, y sé que nuestro matrimonio fue real y honesto. Los que mienten y engañan son otros. Antonio no solo conservó su patrimonio, sino que recuperó la tranquilidad emocional de saber que su historia de amor había sido auténtica. Pero la transformación más importante de todos estos casos no fue económica, fue psicológica. Estas 4 personas pasaron de ser víctimas indefensas a ser ciudadanos empoderados que conocen sus derechos y saben cómo ejercerlos. Ya no dependen de la buena voluntad de otros para proteger su patrimonio. Carmen ahora asesora a otras viudas en su barrio cuando tienen que enfrentar herencias complicadas. Luis se ha convertido en un empresario que entiende perfectamente todos los aspectos legales de su negocio. Dolores ayuda a otras personas mayores a protegerse contra los abusos familiares. Antonio da charlas en centros de mayores
sobre derechos del cónyuge viudo. Todos ellos me repiten la misma frase: Don Juan, ojalá hubiera sabido esto antes, pero lo importante es que ahora lo sé, y nunca más me van a engañar. Y esa es la verdadera transformación: pasar de la ignorancia legal a la sabiduría jurídica. Pasar de confiar ciegamente en otros a confiar en el conocimiento de tus propios derechos. Pasar de ser una víctima potencial a ser una persona legalmente protegida. Porque al final, la diferencia entre las familias que conservan su patrimonio y las que lo pierden no está en la suerte, ni en tener parientes honrados, ni en confiar en que todo va a salir bien. La diferencia está en el conocimiento legal. Cuando conoces tus derechos, nadie te pisa. Y si te pisan, sabes exactamente cómo defenderte y recuperar lo que es tuyo por ley.